Y además un cursado especial, pero como son poquitos, no, o sea, es diferente. No vamos a respetar, digamos, las dos unidades que estaban pensadas, que son de ingeniería de procedimientos para esta materia. Entonces le estamos dando reemplazos de esas unidades, ¿sí? Para que les sea útil. Bien, entonces bueno, sabiendo eso, sabiendo que ustedes ya tienen la base de cómo programar una agente inteligente, lo podrían hacer en su casa como quieran. Y eso estaría bueno si quieren hacerlo. Nosotros no les vamos a exigir esto. A lo mejor en algún futuro, en otro dictado, cuando ya veamos que sí, lo vamos a poder exigir, ¿sí? Pasa lo mismo con esto. Yo les voy a explicar ahora, le vamos a explicar las profes cada cosa que me olvido ya. Entonces, le vamos a explicar bien cómo funciona un algoritmo genético. Y ustedes con eso ya deberían tener la capacidad de poder implementar, que sería lo que tendríamos que exigir que no le vamos a hacer. Pero sí, por lo menos le vamos a exigir este ejercicio. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver por ahí. Ok, acá. ¿Está bien o está bien, profesor? Dejarla donde estaba y hacer ejercicio. Minimizar. No, el otro. Mucho algoritmo genético, pero no sé de eso. Entonces no podés ver acá la llave. Bien. Y allá te ves. Buenísimo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar dónde está eso. No le queremos dar tampoco así muy suelto a las cosas, a pesar de que no vemos todo. ¿A dónde están los algoritmos genéticos de los que nos vamos a enfocar? Dentro de la computación evolutiva. Bien, esa sería la gran familia de algoritmos. Y entre esos está el algoritmo genético que vamos a ver hoy. Pero, como para nada. ¿Por qué no hace? Tengo que hacer clic. Está del lado equivocado. No, se suspendió la presentación. Hay que renovar la presentación. ¿De quién viene? Avanzar, ponete. Ponete, ¿no? Bien. ¿Cómo surgió la computación evolutiva? Bueno, la computación evolutiva es una de las ramas de inteligencia artificial que se aplica para resolver problemas de optimización. ¿Qué son problemas de optimización? Hacia un parámetro va mejorando Algo. no sé. O sea, es más o menos. ¿A dónde lo vieron? Investigación operativa. ¿No es cierto? Que ya no existe más. Que ya no existe más. No sé si lo. Y cuando usaron matemática de discreta también vieron algún algoritmo de optimización. ¿Cuáles son las Dijkstra. Hablando más en corto es cuando uno quiere hallar valores que maximice o minimice algo, ¿cierto? Una función, dependiendo del problema. Más o menos eso. Es un problema de optimización. Entonces, ya saben que para todos los algoritmos que vienen de la familia de la computación evolutiva son para esa finalidad. Está inspirada en el mecanismo de evolución biológica de Darwin, que dice, recorta conocido, ¿no es cierto? Que es la selección natural de los más adaptados. Esa es la teoría que el biólogo hizo, ¿no es cierto? Es decir, cuando tenemos individuos que habitan en un mismo entorno con recursos limitados, ¿qué pasa? Se adapta, se evoluciona, no sé. Eso es la finalidad del resultado. Lo que pasa primero, con la necesidad de que hay recursos limitados y se consume el recurso, tienen que competir entre ellos para poder agarrar y sobrevivir. Entonces, ese proceso de competencia, y va muriendo los que son menos competentes, ese proceso de filtrado, digamos, hace que se vaya mejorando la población. Algo así el concepto de selección natural de los más
población son un poco más altas, porque las más altas son las que sobrevivieron, y así se va haciendo más alta la jirafa y entonces se adapta a ese recurso, no a esa escasez de recursos que hay. Bien. Tomando esto, vamos a ver un poco más en detalle esa teoría que da Darwin, que dice que la selección natural de los más adaptados tiene una población de individuos que coexiste en un determinado entorno con recursos limitados. La competición por los recursos provoca la selección de aquellos individuos que están mejor adaptados al entorno. De ahí discutimos lo mismo. Estos individuos se convierten en los progenitores, o sea, los más adaptados, de nuevos individuos a través de qué cosas, de dos mecanismos. Acá estamos simplificando lo complejo que es, por dos mecanismos: cruzar y mutación. Ya vamos a ver qué significa eso. Los individuos pasan a competir por su supervivencia. Con el paso del tiempo, esta selección natural provoca el incremento de la calidad de los individuos de la población, porque al ser los ganadores los que tienen la posibilidad de cruzarse o mutarse para tener nueva población, esa nueva población va a tener las características de los mejores, ¿no es cierto? Y así se va mejorando, en teoría. Aunque nosotros los seres humanos, hay un estudio polémico, pero que está en pañales, que dice que nosotros estamos involucionando intelectualmente. O sea que cada vez hay menos inteligentes en la población mundial humana, cosa rarísima, porque pasa con todos los otros seres vivos lo contrario. Y bueno, hay que ver qué está pasando con esa sociedad, ¿no? Pero eso es lo que da un estudio. Vean un ejemplo que está súper interesante, no tengo idea porque es sociólogo, según usted, pero bueno, sí. Bueno, si vemos estas características de la teoría de Darwin, esto podríamos hacer una analogía para poder crear algo, un modelo informático matemático que simule esto. ¿Cuál es la analogía? La analogía es que en vez de hablar de individuos, vamos a hablar de soluciones. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de cada individuo, ese concepto de individuo que compite para ser el mejor individuo, va a ser soluciones que compiten entre ellas. Y entre todas esas soluciones vamos a generar nuevas soluciones que compiten entre ellas hasta buscar una solución. ¿Se entiende? ¿En la analogía? Bien. Bueno, ya entendiendo el concepto de cómo es cualquier algoritmo evolutivo, de esa computación evolutiva que está dentro de la computación evolutiva, acá le dejamos una pequeña cronología de los hitos alcanzados durante varios años. Vean que no es algo nuevo, ¿no? Vean que en 1948 se hace el primer proceso de búsqueda evolutiva. Estrategia evolutiva en 1964, en el 65, programación evolutiva, algoritmo genético en el 75, lo que vamos a ver nosotros que todavía se sigue usando, nació en el 75, no es algo nuevo, y programación genética en el 92, que son variaciones. ¿Cuál es la diferencia entre todo esto? La lógica es la misma que estamos discutiendo ahora. Lo que varía entre cada uno de estos tipos de algoritmos evolutivos es la representación de la solución. Cada uno de estos representa las soluciones que sean la que forman parte de la población de alguna manera. Nosotros vamos a ver estos que son los más usados y también, como para comenzar, los más fáciles de entender. Bien, pero antes de arrancar con meternos completamente con el algoritmo genético, vamos a ver la estructura general del pseudocódigo de cualquier algoritmo evolutivo. ¿Cuáles son las partes que debería tener, cómo ustedes lo tienen que programar? Bien, entonces, un algoritmo evolutivo debería tener un tiempo inicial, porque vean que el tiempo tiene que programarlo, porque a medida que va pasando el tiempo se van reproduciendo las soluciones, ¿cierto? Así que si tienen un tiempo inicial, un proceso de inicialización. ¿Qué hay en ese proceso de inicialización? Se van a generar las soluciones, o sea, los individuos, la primera población.
Cuando ustedes vean en la biografía, primera población del algoritmo genético es peso cero, de la población cero. ¿Qué quiere decir eso? Yo que aleatoriamente voy a generar 10 soluciones. Esa va a ser mi población inicial. ¿Sí? ¿Entienden? Eso hace este proceso de inicialización. Después viene un proceso de evaluación. Voy a tomar cada una de esas soluciones y voy a evaluarla mediante una medida que yo voy a elegir, porque ustedes son los que deciden qué medida van a usar dependiendo del problema que tienen que optimizar. Y van a darle a cada uno como un score, un puntaje, un ranking de cuál es mejor y cuáles son las peores. Bien, ese es el proceso de evaluación. Después hay un proceso recursivo donde ya tengo la primera población y evaluada cada uno de los individuos. Acá lo que se hace es la selección de los progenitores de todas las soluciones que hemos evaluado mediante el score que se hizo acá. Se hace un subgrupo de las mejores soluciones. Y esas mejores soluciones van a ser las candidatas para después ser los padres, digamos, los progenitores de la nueva generación de soluciones. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, usando ese subgrupo seleccionado, hay un proceso de reproducción. Dentro de este proceso de reproducción va a haber dos maneras de hacerlo. Una es mediante la cruza y otra es mediante la mutación. ¿Para qué? Para generar nuevas soluciones en base a las soluciones que ya son las mejores soluciones. ¿Bien? Eso me va a dar una población, acá dice prima de T, que sería la nueva población generada por las mejores soluciones, y se la vuelve a evaluar a cada una para ver qué tan buenas son, para después armar la siguiente población. La siguiente población va a estar constituida por los mejores hijos y obviamente los mejores padres que fueron los que generaron los hijos, ¿cierto? Ese conjunto es la nueva población que vuelve a repetir el proceso, se vuelve a seleccionar de esa nueva población los mejores padres, se los reproduce, se evalúa los hijos y se vuelve a generar una nueva población, y así hasta llegar al nivel donde se cumple un criterio de parada. Vean acá, dice, todo eso está explicado acá. Acá dice, condición de término o criterio de parada, indica cuándo se debe poner fin a la búsqueda. Este criterio puede ser un nivel de convergencia, o sea, cuán bien quiero que llegue ese proceso a resolver el problema de optimización. El número de generaciones máximo, o sea, cuántas veces hace el bucle, o un tiempo de ejecución máximo, o sea, por tiempo. Eso va a depender del problema que ustedes quieren resolver, ¿cierto? Pero ahora se ve que la estructura es netamente pensada para un problema de optimización. Entonces, cuando a ustedes se les presenta un problema, sea el que sea ustedes lo que no vienen a hacer, es de optimización, entonces capaz que podría ser por ese medio resolver. ¿Se entiende? Esa es la capacidad que ustedes deben tener como profesionales. ¿Bien? Bueno, como les dije, de todas las variantes que hay, vamos a ver la más conocida, que es el algoritmo genético. Y se acuerdan, bueno, veamos acá, dice, son llamados así porque se inspiran en la evolución biológica y su base genético-molecular. Su forma más sencilla, los individuos de una población se representan con cadenas binarias llamadas cromosomas. Cadenas binarias llamadas cromosomas, por eso son genéticos. Y, o sea, la representación de esto es de esta manera. Ahora, los otros que he nombrado tienen otra forma de representar las soluciones. Las soluciones van a ser cadenas de 0 y 1. Lo vamos a llamar cromosomas. Los símbolos que forman las cadenas son los genes, o sea, el 0 y el 1 son los genes de la cadena. El proceso de reproducción es crear un nuevo individuo a partir de dos individuos mediante la combinación de los arrays que representan estos individuos. O sea, de las dos cadenas de 0 y 1 vamos a crear un nuevo individuo. Ya
sea por cruza o rotación. Bien. Veamos un ejemplo para que quede claro cómo se hace. Bueno, veamos. Acá tenemos dos operadores de cruza en un algoritmo genético. Por excelencia, de reproducción, perdón. De reproducción tenemos el operador de cruza y el operador de mutación. El operador de cruza dice, representa la reproducción sexual. Opera sobre dos cromosomas a la vez para generar dos descendientes donde se combinan las características de ambos cromosomas padre, y le puse entre paréntesis explotación. Ya vamos a ver qué significa, es un concepto muy importante que tienen que tener claro cuando trabajan con algoritmos genéticos o algoritmos evolutivos. Entonces, veamos acá el ejemplo. Supongamos que tenemos dos individuos ya fueron seleccionados para hacer la cruza. Son las mejores soluciones de toda la población. El individuo 1 y el individuo 2 con sus cromosomas. Vean que para generar estos dos nuevos individuos, lo que se hizo en este ejemplo, ya lo vamos a ver en detalle en el ejemplo concreto, es agarrar los valores de los tres primeros genes del primer individuo y ponerlo en el individuo 4. Eso es lo que dice este gráfico. Y estos, ¿cuántos son? 6. Estos 6 últimos en el individuo 1 nuevo. ¿Se entiende? Lo mismo se hace con este. Los tres primeros van a ir en el 1 y este en el 2. Y formamos dos nuevos individuos o soluciones, pero que tienen que conservar ciertas características de los padres. ¿Qué significa esto? Que cuando veamos matemáticamente el asunto, ¿no es cierto? Que cuando nosotros vemos problemas matemáticos, por ejemplo de optimización, ¿qué estamos buscando nosotros? En un espacio de soluciones que puede ser infinito, ¿se acuerdan? Teoría matemática. En un espacio de soluciones infinitas yo tengo que empezar a buscar alguna solución que sea la mejor posible del problema, ¿no es cierto? Si yo encuentro dos soluciones en el espacio de búsqueda, en el espacio de soluciones, dos soluciones que son las mejores salpico así con varias soluciones. Vamos a hacer el principio así. Las pruebo y acá encuentro dos en esta zona. Encuentro dos que son muy buenas comparadas con las otras que estuvieron en otras zonas del espacio de búsqueda. Y las cruzo y genero un individuo cerca de esa zona. Eso es lo que hace eso. Entonces estoy generando cerca de esa zona otro individuo que sería una solución que podría ser incluso mejor que el padre. Porque estamos explotando la zona de la búsqueda de solución. Matemáticamente, esto es metafórico, matemáticamente está respaldado así como matemáticamente. ¿Se entiende? Bien. Por eso se dice que la cruza nos da una explotación del espacio de solución del problema. Ahora, vamos con la mutación. La mutación dice modifica al azar parte del cromosoma de los individuos y permite alcanzar zonas del espacio de búsqueda que no estaban cubiertas por los individuos de la población actual. Ahora veamos lo contrario. O sea, yo creo que si lo vieron en alguna materia, vieron que cuando digo espacio de solución, puede tener cualquier forma. Es una función que puede tener cualquier forma, ¿no es cierto? Desconocida puede ser, pero que podemos entrar a mínimos locales y no llegar al mínimo, si que es que estamos buscando mínimo, ¿no? El mínimo global, ¿se acuerdan? Ese concepto. O sea, si nosotros tenemos dos soluciones que son las mejores probadas, hacemos la cruza, pero seguimos estando en un mínimo local, estaríamos estancándonos, ¿no es cierto? Entonces, para salir de ese estancamiento, tenemos la mutación, que lo que hace es generalmente a los hijos se lo selecciona para ver si lo mutamos un poquito para que en vez de que esté por la zona de los padres se salte a otra zona, porque a lo mejor en otra zona hay un mínimo global en el espacio de búsqueda. ¿Se entiende? Eso es matemáticamente el concepto. Ah, sí. No sé si me da.
si acá, por ejemplo, es muy chiquito, ¿no lo ven? Pero, no, justo este es no es cortiza. Pero se imaginan, ¿no? Lo que estoy diciendo. Hagámoslo bidimensional, yo hago así en 3D, pero puede ser así, bidimensional. Entonces, si yo tengo una curva de error, hagamos que un problema se representa la curva de error de un problema. Tiene una cosa grande acá y una cosa chiquita acá, así. Esta es la curva de error de un problema. Y nosotros queremos minimizar el error, obviamente, llegar acá, no acá. Si yo tengo dos padres acá y son de los mejores probados de la población, entonces genero un hijo por acá, siempre me está condenado a estar a un mínimo local. Entonces la mutación lo que hace es mutar ese hijo para ir a otro espacio de búsqueda para ver si es mejor. Y ahí salir de ese mínimo local. Ese es el proceso. ¿Se entiende? Matemática. Bien. Esa era la cosa. No me olvidé de traer acá, mira, por echar. Pero se entendió, ¿no? Sí. Bien. Por eso se dice que exploración. La mutación es una exploración porque salta a otro lugar del espacio de búsqueda. Y el otro es explotación porque profundiza en el lugar donde se encontró mejorcita la región. Bien, son dos conceptos muy importantes y cuando fui a cuando fui a poner mi primera vez en el congreso en algoritmo genético que vemos eso, lo primero que me preguntaban lo que siempre trabajan en eso, pues yo era novito en eso, yo me interesé más en machine learning y exploré algoritmo genético con el profe. Me fui yo de Caradura a Buenos Aires, creo que fue, y ahí había gente que hace millones de años que trabaja con el algoritmo genético. Era uno de los vegetarios importantes de la universidad de La Matanza, creo que hace un grupo. La cosa es que me preguntaron estos conceptos, como que, y por suerte lo sabía, pero son muy importantes en el área, este tipo de discusiones, ¿sí? Bien. No les dije cómo. Simple. Por ejemplo, acá este es el cromosoma 3, que es un hijo nuevo, ¿cierto? Si lo queremos mutar, al azar cambiamos uno de los genes por su complementario y listo. Ya es otro individuo y puede saltar a otro espacio. Bien, esto es un ejemplo simple para entender el concepto, pero hay 10 millones de formas de hacerlo. Y ustedes van a decir cuál hacerlo cuando lo programan. ¿Entienden? Bien. Acá, para algo para arriba, para abajo, para el costado. Volver a la cámara. No. Volvete para acá porque yo no voy a hacerlo por otro lado. Me perdí. ¿Van entendiendo? Mientras sepan cómo funciona la programación, de hacerlo. Nada más. Y además de saber cómo hacer, qué es lo que hace el modelo, cómo plasmarlo en un problema real. Ese es su trabajo, lo que ustedes. De eso van a vivir. No de este solo, no de todo lo que están aprendiendo, pero ese es el trabajo de ingeniería esencial. ¿Bien? Bueno, este es el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo también chiquitito, para que se entienda bien el concepto. Porque hasta ahora entendieron en forma general, pero veamos en detalle cómo se implementaría algo. Entonces, vean este ejemplo que Juliette dice: encontrar los valores que maximicen la función que se muestra a continuación en el rango 0,15 utilizando el algoritmo genético. Bien, entonces esta función es la función de evaluación. Le puse acá porque cuando ustedes lean la bibliografía van a hablar de funciones, son más abstractos, vieron los libros y todo. Está hablando de esto. De la función de evaluación es una función que vamos a utilizar nosotros para ver cuán bien es cada solución. Cuán bien, ¿se entiende? Entonces, en este caso, la función de evaluación va a ser el valor absoluto de x-5 sobre 2 más seno de x. Tenemos un solo valor que averiguar. Es muy sencillito de poner la representación, ¿no? Es averiguar el valor de x de tal manera de que en esta función sea el mayor valor obtenido, ¿no es cierto? Que en este caso, que sería gráficamente
Bien, entonces, empecemos. Esto se puede resolver analíticamente. Sí, pero por eso, porque un ejemplo, en realidad esto, los algoritmos genéticos son ideales para cuando la resolución analítica es demasiado difícil o imposible de hacer. Entonces, bueno, hagamos un algoritmo genético que lo va a resolver más o menos bien. ¿Se entiende? ¿Por qué diferencia hay, digamos, entre usar un algoritmo genético y resolverlo analíticamente? Resuelven analíticamente, tienen el valor exacto, preciso. Pero cuando hacer eso es tan costoso que me puede llevar mucho tiempo o muchos recursos, más allá de los que tengo, opto por una solución alternativa próxima a la real, pero que tiene mucho menor costo o mucho menor insumo de recursos. Entonces tengo una solución cercana. Como dice el profe, nosotros nos ocupamos a conocer exactamente cuál es el valor máximo o el valor mínimo, dependiendo de lo que estemos buscando, en la función. Pero vamos a encontrar una solución cercana al mínimo. Eso es lo que vamos a hacer. Aproximación del resultado, pero nunca el valor exacto, porque la función es desconocida del valor. Claro, para eso se aplica esto, es porque es didáctico, ¿no? Si yo les doy esto, este problema, ustedes los profesionales, ¿qué harían? Para resolverlo. Implementan de alguna manera esta función Java, ya sea desde Excel a cualquier lenguaje de programación, como sea, ¿no es cierto? Sí. Java, en 2 segundos. No es, digamos, el fin de que es solamente didáctico. El algoritmo genético es para cuando verdaderamente es difícil encontrar la solución de un problema de optimización. ¿Se entiende? Profe, ¿y sería algo parecido interpolar? En realidad es un proceso de optimización porque vos vas optimizando de alguna manera la solución, pero no analítico, sino al azar, es un modelo estocástico. O sea, a partir de soluciones al azar, pero lo vas ajustando de alguna manera para llegar a un que no puede, a lo mejor no es lo absoluto, ¿no? Pero se llega a un resultado dependiendo del nivel que ustedes van a programar, hasta dónde quieren llegar que sea tan bueno. El error. Si es un error, por ejemplo, porque puede ser también maximizar, ¿no es cierto? Profe, entonces a medida que se va ajustando, digamos, siempre va a ir mejorando, nunca va. En general, si está bien planteado, no es que si no es ideal. Si está bien planteado entre vos tenés un problema real y vos al algoritmo, a ese problema real lo trasladás correctamente al algoritmo evolutivo, te va a funcionar. Ahora, si vos no lo trasladás correctamente, que ahí está el arte de cada profesional, no sé si llegás al mismo, por más que haga el mecanismo. Vos tenés que, hay muchas cosas que decidir para que quede bien el algoritmo. Por eso, por ejemplo, nosotros presentamos un algoritmo varios genéticos, pero el trabajo inicial de cómo representar la solución, eso que resolvía el equilibrio de fases resolvía el equilibrio de fases de un sistema termodinámico cerrado. ¿Se entendió? Nosotros, muchos no sabemos, pero nos apoyamos en Sakur, ¿no? Sí. El doctor Sakur, que es químico. El sistema era la típica taza de café, ¿viste? Del capuchino que tiene tres sustancias. Es cuando mezclamos agua con aceite, que queda el agua con aceite flotando. Hay 2 fases. Vieron que ahí hay 2 fases y en el capuchino hay 3, que es la leche, el café y la crema. Quedan en equilibrio, pero después voy a agarrar ahí no está en equilibrio, ¿no es cierto? Bien, cuando quedan en equilibrio se equiparan las densidades y un montón de otras variables que hay. Cada una de esas toma un valor determinado, queda en equilibrio. Y para los químicos es súper importante eso, es un área de investigación importante. Bueno, eso se puede hacer analíticamente, se puede hacer por otro método. En nuestro caso, hemos propuesto resolver por medio de algoritmo genético y evolutivo, las 2 cosas que lo presentamos en distintos congresos. Pero bueno, el grosso es trasladar ese formulario químico a una correcta representación de cómo va a ser el algoritmo genético para que tenga éxito.
Bien, eso sería más o menos. Entonces no siempre, por más que vos lo hagas así, si no lo representaste bien, no llega a buena solución. ¿Sí? Y por lo general, la solución, digamos, es una función que no conocemos, que puede tener un montón de máximos y mínimos diferentes, que era lo que mencionaba el profe. Entonces yo voy a diseñar un algoritmo, pero no puedo ir a probar sobre algo que no conozco. Entonces se usan estas funciones de evaluación. Pruebo el algoritmo que estoy diseñando sobre una función que conozco para ver cómo funciona en una función que conozco, si realmente encuentra el mínimo o no se acerca. Y ahí es donde calculo los márgenes de error, que era lo que el profe les estaba mencionando hace rato, y yo busco minimizar, ajusto las variables que se pueden modificar para la cruza, las variables que se pueden modificar para la mutación, en esto que conozco y que suponemos que tiene una forma parecida a la función real a la que yo quiero averiguar, encontrar el máximo o el mínimo. ¿Sí? Entonces, una vez que programé el algoritmo, recién lo largo. Y ahí lo que asumimos es que si funciona bien en este contexto, que se parece en algo al contexto real, va a funcionar bien ahí. Claro. Entonces que encuentro valores mínimos. Eso que acaba de explicar la profe se llama usar benchmark. ¿Así, no? Benchmark. Ustedes cuando lean en inglés trabajos y vean la palabra benchmark, eso significa usar casos de laboratorio que simulan ser los reales para probar algún modelo. Entonces nosotros probamos con benchmark que no. ¿Sí? ¿Comprende? Benchmark para probar que si funcionaba bien el algoritmo ese. Después suponemos que eso va a funcionar con la vida real, porque esos benchmarks están formados de esa manera para representar como una muestra del universo. ¿Sí? Buenísimo. Sigamos. Bueno, entonces ya sabemos el objetivo. Vamos a empezar a encarar el algoritmo genético. Entonces, el primer paso es definir cómo se van a representar las soluciones. Eso lo definen ustedes. Y cómo definir los parámetros del algoritmo. Nosotros vamos a seguir este ejemplo, pero ustedes podrían optar por otra variación. No es que se hace de esta manera. Aclaro. Bien, entonces dice, como los algoritmos genéticos, los números se representan con cadenas binarias, es muy intuitivo que si queremos encontrar el máximo entre un intervalo entre 0 y 15, que sería el valor de x, lo representemos como un número binario, ¿no es cierto? Es como obvio, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, con números binarios de longitud 4. ¿Por qué de longitud 4? Porque sería... Ustedes ven que 2 a la cuarta son 16 números y acá hay del 0 al 15, no, 4. Pero si tenían que hacer más complejo, ustedes ven la longitud que va a tener el cromosoma, ¿no es cierto? Además, acá en este ejemplo se notó que van a ser números binarios. Podría ser alguna otra representación siempre y cuando respete el ser número que es el cromosoma, ¿no? Bien. Y dice... Bueno, eso está explicado, entonces ¿por qué se decidió hacer? Entonces las soluciones van a ser números binarios de longitud 4, esos son los cromosomas. Ahora tenemos, ustedes tienen que definir esto sí o sí cuando empiecen a diseñar el algoritmo genético. Van a tener que poner longitud de cromosoma 4, conjunto de elementos de cromosoma, entre 0 y 1 lo único que tiene que tener cada cromosoma. Número de individuos, como el ejemplo tiene ese chiquito para que se entienda rápido, de 2. De 2, pero ustedes obviamente no van a hacer más individuos, que sería la población. La creación, ahora estas cosas también las tienen que creer, lo que decía la profe que hay que ejecutar después para mejorar el algoritmo. Tienen que establecer la probabilidad de que suceda un 0 o suceda un 1 en un gen. O sea, un gen puede tener 0 y 1, ¿no es cierto? Si le van a dar la probabilidad al 0 o al 1, razones que ustedes justifiquen dependiendo del problema y cómo lo quieren encarar, perfecto. Ustedes le van a poner más porcentaje de probabilidad a uno que a otro. En este caso, va a ser 50-50. Cuando generemos, ¿se acuerdan que yo dije que estos son algoritmos estocásticos? O sea, vamos a
Si yo quiero que las soluciones tengan mucha cruza o no, o tengan más mutación que cruza. Son los ustedes, son parámetros. En este caso, estos son los parámetros predecibles. Ahora sí, ¿se acuerdan del pseudocódigo? El primer proceso era inicialización. ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan? Inicialización, el primer proceso. Seleccionaba conjunto de selección. Generamos, ¿y cómo se genera? Al azar. Al azar. Todo modelo estocástico lo hace de la misma manera, ¿no? Entonces, como en el proceso vamos a tener muchas veces que generar valores aleatorios para distintas situaciones, en el ejemplo ya hay como una generación de todos estos números para ir usándolos en el proceso que vamos a hacer. ¿Se entiende? Entonces, para generar los dos primeros individuos que serían la población inicial de sub 0, vamos a agarrar los cuatro valores generados aleatoriamente para el individuo y los 4 segundos para el segundo individuo. Bien, con eso tenemos las dos soluciones de la población inicial. Vean que el criterio que se propone en este es que si hay menos de 0,5 el valor generado es un 0 y si es más que 0,5 es un 1 para los valores binarios. ¿Se entiende? Para uno y para el otro. Si ustedes ven el 0, 1, 1, 1 representa un X binario, un X, un 7, un valor 7 es binario, y en el otro un valor 4. Estas son las dos soluciones si X sería igual a 7 y X sería igual a 4, la población inicial. Ahora, vamos a lo siguiente. Ya tengo la población inicial del segundo proceso que era la evaluación. ¿Qué hacía la evaluación antes de meternos en el ejemplo? Recuerden el pseudocódigo que expliqué recién. ¿Qué hacía la evaluación, el proceso de evaluación? Ya tengo la población inicial, ahora vamos a la evaluación. ¿Qué hacía? Mire que están buenas las soluciones. Exacto, agarro cada uno de esos, tengo que medir qué tan buena es. En este ejemplo se lo hizo de esta manera, pero la manera que ustedes decidan hacerlo depende de ustedes. ¿Sí? Vean, acá tenemos el individuo. ¿Qué se usa? Importante, ¿qué se usa para saber cuánto en este ejemplo? La función de evaluación, la primera. Esa es la que vamos a usar. Entonces, el individuo 1 con x igual a 7 da un 0,75 en la función de evaluación y el 2 un 0,80. Como el objetivo que era maximizar, entonces el individuo 2 sería, en este caso, la mejor solución por ahora. ¿No? Bien. Ya teniendo esto, la evaluación de cada uno, ahora sí vamos a empezar con la selección de los progenitores. El primer paso, esto es la selección que acá está cortado, continúa, ya lo vamos a ver. Pero el primer paso que se decidió hacer en este ejemplo es calcular la proporción de la solución de las dos soluciones. ¿Cuánto de proporción de bueno es el individuo 1 y el individuo 2? Es simplemente el valor sobre los dos valores alcanzados. ¿Se entiende? Esta es una tontería matemática, pero así se decidió. ¿Sí? Entonces tenemos un 0,48 y un 0,72, obviamente, porque es mejor sección. O sea que este tiene menos proporción que esto si lo ponemos en una tablita, en una regla. ¿Se entiende? Bien. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? Vamos acá, dice. Ahora sí tenemos que decidir. Lo único que hicimos acá es darle, le voy a aclarar bien, lo único que hicimos acá es darle un poquito más de changüí, de chance al 2 porque es mejor que el 1. ¿Se entiende? Es lo único que hicimos acá. Todavía no decidimos si son o no aptos para quizás. Solo le dimos un poquito más de chance al otro. ¿Se entiende o no? Ahora vamos a decidir hacer eso. Usamos los dos siguientes números aleatorios, porque ahora tenemos que volver a generar dos números aleatorios. ¿Se acuerdan que vamos a usar esta tabla? Así que 0,41 y 0,74. Bien. Y si están dentro de los rangos de selección, el individuo será apto para la cruza. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Que en el cálculo anterior, el primer individuo es 0,48 y el segundo 0,52. ¿Sí? Entonces vamos a tomar que el rango definitivo del individuo 1 es de si cae este valor
0,48, que es lo que sacó el primer individuo, entonces sí es apto para la cruza. Este valor, que en este caso sí es, porque es 0,41. Podría haber sido otro valor que salía fuera de ese grado, entonces no es apto para la cruza. Y para este vamos a hacer del 0,48 a 1, o sea, tiene un poco más de chance porque es un poco más grande de este lado que de este lado, ¿se entiende? Entonces, si cae entre 0,48 y 1, este también va a ser apto para la cruza. Lo siguiente no lo va a hacer. Como generamos y dio 0,74, dan este ejemplo, es decir, los dos son aptos. Ahora sí, ya tenemos que son aptos. ¿Se entiende la diferencia? ¿No? Porque acá a veces se suele confundir. Lo que hicimos anteriormente es solo dar un poquito más de champín para que sea apto al 2, porque es mejorcito. Pero cuando generamos, bueno, da la casualidad que los dos son aptos porque entraron en cada uno de los rangos. ¿Se entiende? El algoritmo ahora se decidió que son aptos. Ahora, si tendríamos más individuos, seguramente habrá individuos que no son aptos y individuos que sí. Esos aptos son la selección. Es un ejemplito y se lo hizo de esta manera. Pueden entender que se crea otro mecanismo para hacerlo. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ya tenemos entonces seleccionado los mejores. Las mejores soluciones, en este caso 2, en el chiquito. Ahora viene el siguiente proceso que es la reproducción. En el pseudocódigo sería esto. Entonces, como les había dicho, la reproducción puede ser de cruza o mutación. Entonces, ahora ya sabemos que son aptos, pero yo no dije que se van a cruzar todavía. Ahora vamos a decidir si se cruzan o no. Bien, entonces, para decidir eso, vamos a generar un nuevo número aleatorio, que en este caso es 0,15, y vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que en el comienzo habíamos dicho que la probabilidad de cruce era 0,70 y la probabilidad de mutación era 0,30? Es esto. Si este número aleatorio cae dentro de entre 0 y 0,70, que hemos definido nosotros ahí, entonces sí se van a cruzar. Pero si cae fuera de este rango, no. Como es grande el rango que sí se van a cruzar, estamos dando mucha probabilidad que se crucen. Ustedes ahí van a cruzar. ¿Se entiende? Bien, en este caso, como está acá, sí se van a cruzar, los dos son aptos, así que se van a cruzar. Bien. Ahora la cruza, ahora sí vamos a la cruza. La cruza se puede hacer, ¿se acuerdan que vimos el ejemplo que los tres primeros llevan al último del segundo que quiero decir para generar? Ese era un ejemplo. Pero ustedes vean que si yo tengo cuatro posiciones, cuatro genes, ¿cómo hago la partición? Porque yo hice, el ejemplo anterior era 3 y los 6 siguientes. Hice una partición de ejemplos, pero ¿cómo yo elijo acá todo? Es decir, que el primero vaya a uno y los otros 3 al otro y así, o al segundo, la mitad. ¿Cómo decido eso? Y como todo proceso estocástico, de forma aleatoria. Entonces lo que vamos a hacer es generar un nuevo número, en este caso 0,85, y vamos a decir, como acá hay 3 cortes, yo le voy a dar en este ejemplo la prioridad a los 3. Los 3 cortes tienen la misma probabilidad, o sea que el 3 con el 3. Bien, entonces vamos a generar 3 cortes entre 0 y 0,33, el otro corte entre 0,33 y 0,76 y 0,76 a 1. ¿Se entiende? Eso es para darle la misma proporción de chance a que caiga en cualquiera de esos cortes. ¿Se entiende? Bien, me siguen, ¿no? Como 0,85 cae en este, entonces vamos a elegir como corte este. Vamos a hacer que estos 3 primeros pertenezcan a un individuo y este en el otro y cruzado por el corte. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver eso que debe estar acá. Bien, acá están los padres. Entonces habíamos dicho que el corte es 3. Entonces estos 3 primeros quedan acá y este queda acá. Y acá al revés. Estos quedan acá y este queda acá cruzado. ¿Se entiende? ¿Sí? Así como respetando el corte, ¿no? Los 3 primeros para un individuo y el otro para el otro individuo. Bueno, y al revés. ¿Se entiende? ¿Sí?
no me dicen que si no es muy rápido, ¿no? ¿Bien? Bueno, entonces hicimos eso. Acá lo que hicimos es generar un nuevo individuo 1 y un nuevo individuo 2. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos definido que la probabilidad de mutación era 0,3? Así que vamos a ver si de estos nuevos individuos algunos se mutan. Entonces vamos a generar. ¿Dónde está? Acá. Cada vez alguno de los individuos sufrirá alguna mutación. Para ello generamos 8 números aleatorios, 4 por cada uno, y vemos si está dentro de la probabilidad de mutación, es decir, si el número aleatorio está dentro de 0 y 0,3. ¿Se acuerdan que habíamos definido que el 30% de la mutación? El elemento del cromosoma mutará a su complementario y si no está en ese rango no habrá mutación. Veamos bien, acá tenemos los 4 primeros, está acá, ¿no es cierto? Estamos hablando de este, o sea, cada valorcito de esto va a decidir si sí o no muta. ¿Cuánto era? El criterio entre 0 y 3, es poquito, o sea que el chance de mutación es menos. ¿Está entre 0 y 3? No. ¿0 y 3? No, o sea que respetamos el mismo valor. ¿A dónde no? Ninguno de estos, miren, ninguno de estos está entre 0 y 0,3, así que se respeta exactamente el mismo valor. El individuo 1 queda igual. ¿Se entiende? Ahora veamos la decisión de este. Entonces, que serían estos 4 números. Dice, ¿este está entre 0 y 3? No, así que se respeta el 0. ¿Este está entre 0 y 0,3? Sí, así que aquí mutamos el 0, el 1 es 0 por el 0. Sufre una mutación. Y los otros, como no están entre 0 y 0,3, quedan igual. Y entonces el individuo 2 es el que sufrió la mutación. ¿Bien? Estos vieron que programar es solo programar, lenguaje. Otra vez el programar. Bien. Ahora, ¿se acuerdan en el pseudocódigo, después de haber generado la nueva población, ahora había que evaluarla de nuevo? ¿No es cierto? Entonces, vamos a evaluar. Acá están los dos individuos nuevos, ya este sufriendo la mutación, ¿no? Este no y este sí. Equivale a un X igual a 6 y un X igual a 1. Y estos son los padres mejores, ¿se acuerdan? Entonces, veamos cuánto da, aplicamos la función de evaluación, da 0,58, 1,41, 0,75 y 0,80. ¿Cuál es el mejor individuo en este caso? El 1,41, que sería X igual a 1. Justamente el individuo que buscamos, porque se fue a otra parte de la solución, del espacio de solución, ¿no? Entonces, acá lo que podemos hacer es seleccionar la nueva población. Se acuerda que la población siempre va a ser 2, porque hemos definido que va a haber 2 individuos. Entonces vamos a elegir los 2 mejores, que sería este para la nueva población, y se vuelve a hacer el proceso de selección. Y así hasta que lleguemos a un criterio de parada. ¿No? Bien. ¿Se entendió, no es cierto? Ahora, queda algo. Definir el criterio de parada. Rango. ¿Cómo? Rango. Un rango. ¿Cómo? A ver, en base a lo explicado en este ejemplo, a propósito está que no está el criterio de parada, porque quiero que ustedes propongan el criterio de parada. A través de un margen de error. Ustedes dicen un nivel de error, ¿no es cierto? Decir, bueno, pero no estamos hablando de error en este, ¿no? No es maximizar un número. Sería cantidad de veces. Podría ser cantidad de veces que hace el número, ¿no es cierto? Eso sería un criterio de parada, decir, bien, chao, que se quede, que se quede. Ese sería otro. Estamos maximizando una función, ¿no? Quizás definir el criterio de parada sabiendo el máximo ahí en la gráfica. En realidad, hagamos de cuenta que no lo sabemos, porque en la vida real no lo vamos a saber. Sí, la cantidad de iteraciones, si yo no sé el número al que quiero llegar, lo haría a través del número de iteraciones. El número de iteraciones, si es que no tienen ninguna noción de cuál es el número al que quiero llegar. Ahora, si ustedes tienen la noción por ahí, o la esperanza por ahí, si
pueden definir un número máximo, es decir, tiene que llegar a presión. ¿Cuánto es este? Ahora no sabemos. 11. No, este. 6. Llega hasta los 6, porque acá se ve. Ahí sí puedo hacer un margen de error. Ahí sí puedo decir, pero en la vida real no va a pasar. Ahora, ¿qué va a pasar en la vida real? Ustedes van a encarar un problema y seguramente, como tienen que hacerlo ustedes como profesional, es ver cómo han encarado otras personas este problema. Bueno, ustedes no van a ser lo único de resolver por mediante un algoritmo genético un problema determinado, porque los chinos lo hicieron antes. O lo incluyen. Los chinos lo hicieron antes. Lamentablemente, eso no implica que nosotros no tenemos que hacer. Yo creo que estoy convencido de que nosotros tenemos que tener la capacidad no podemos depender de ellos. A veces cuando discutimos, porque en el tesis, en nuestro trabajo, que muchos usan redes preentrenadas de otros países o de compañías como Google para resolver un problema, es claro que es contra fácil porque vos ya agarrás esa estructura que ni siquiera sabés bien qué es y pones tus parámetros y listo. Pero ¿qué pasa si Google el día de mañana sufre un atentado, se cae y nunca más funciona? Bueno, listo, ya no empezamos más nada porque ninguno de nosotros informáticos hicimos nunca una red. O si Google le pone a propósito una solución que no es la óptima también. O esas cosas. Entonces, cuando me preguntan, cuando hacemos una tesis, es la cuestión que quería preguntarte de Natalia, dice, pero esta tesis, vamos a presentar una tesis nueva, donde usamos como dos arquitecturas profesionales propias. ¿Y por qué no usamos una red ya hecha, preentrenada? Y porque es importante que un genio lo haga. ¿Por qué? Porque el desarrollo de esa tecnología hay que hacerlo. ¿Se entiende? Eso es soberanía tecnológica. Exactamente. Entonces estoy convencido de que sí hay que hacerlo. Y sobre todo en este ambiente académico que lo podemos hacer. Y encima da buenos resultados equiparables a esos monstruos. Así que, bueno, me fui del tema de nuevo. Lo que quería decir es que ustedes van a tener que averiguar de qué se está haciendo a nivel mundial sobre justamente lo que quieren resolver. Y si lo están aplicando con la tecnología que ustedes quieren resolver el problema. Pónganse que lista, ¿no? La de algoritmos. Entonces van a investigar y quemarse las pestañas leyendo, hasta encontrar una noción de que a lo mejor sí hay algunos valores a donde ya llegaron algunos otros trabajos. Y están contando los 5, algo, 5,8. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué un criterio de 6 a ver qué pasa? ¿Se entienden? O sea, pueden definir de esa manera también el criterio de parada. Incluso es un buen camino para saber si ustedes lo están haciendo bien. Como siempre repito yo, cuando ustedes trabajan en inteligencia artificial, hacen un modelo de inteligencia artificial y van al estado del arte, porque recién acabamos de decir, se llama investigar el estado del arte, o sea, ver qué es lo que pasa en el mundo, cómo lo resuelven, qué tecnología y a dónde llegaron, hasta dónde llegaron, qué precisión. Yo hago un modelo que la precisión es 0,99 en mis implementaciones, y veo que el resto del mundo llega a 0,86%. ¿Qué hay? Dos caminos. O soy un Einstein y cambio el mundo porque llego a tener muchísima diferencia de exactitud, o yo estoy haciendo algo mal. ¿Se entienden? Y lamentablemente Einstein cada tanto sale, entonces uno tiene que ir y cerciorarse si verdaderamente no está haciendo algo mal, como por ejemplo sobreentrenando algún modelo. Por eso da falsamente esa expectativa. ¿Bien? Entonces nunca ustedes van a dejar como profesionales de leer, investigar de lo que se está haciendo cuando estamos trabajando en esta tecnología de inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor nuestro trabajo no sé si están así, pero por lo menos nuestra área sería de esa manera. ¿Bien? Hay otro criterio de parada que es si en las últimas 10 ejecuciones la solución obtenida no ha cambiado en un margen, que yo he fijado por decir 0,01, si no ha variado tanto, entonces detengo porque ya he llegado a la zona de los mínimos. Entonces,
he encontrado la zona de los mínimos, que no encuentro el mínimo exacto, ¿sí? Estoy en esa zona que está muy cerca del mínimo, por eso ya no cambian las soluciones que me propone el algoritmo, ¿sí? Entonces ese es otro criterio para detener la ejecución de un algoritmo. Estamos trabajando y no hay cambios significativos. Eso quiere decir que ya estamos cerca del mínimo. ¿Y cómo lo programaría? Y el resultado de evaluación es igual al anterior, sumo un contador. Si lo hace por 5 veces, para el tiempo. O sea, vean lo que es la programación. ¿Se entiende? Entonces, yo hoy nosotros le diríamos, bueno, para la semana que viene nos traen un algoritmo genético funcionando que resuelva alguna tonterita, pero que funcione y nosotros lo vemos en un clase y lo discutimos. Sí, con una de estas funciones, ¿verdad? Con una de estas funciones, y lo programan tranquilamente porque ya saben cómo funciona el modelo. A nosotros en estas clases nos interesa que ustedes entiendan cómo funciona el modelo, no nos interesa el código, el usar la memoria, lo que estuvimos discutiendo al principio, y tampoco la teoría. Si ustedes van a un libro, los libros son formales porque son así, es una teoría formal. Entonces a veces no explican de la manera que nosotros explicamos. ¿Pero por qué? Porque bueno, ese es nuestro rol. Nuestro rol como profesores es brindarles todas las veces que a nosotros nos costó y renegamos y fracasamos y tuvimos éxito para contarles qué es realmente lo que tienen que hacer con esto. ¿Sí? Ese es el plus que le damos. Después los digo están ahí, con toda la teoría. Y lo van a tener siempre, así que ese sentido tienen que la sepan de memoria. ¿Bien? Bien. Otra consulta, ¿qué problemas no se pueden resolver a través de, digamos, de tu algoritmo genético? Esto, digamos, en términos generales, todo lo que no sea optimización, a lo mejor se puede, ¿no? Porque hay híbridos. O sea, todo se puede meter, pero no están pensados para problemas que estén fuera de lo que es optimización. O sea, maximizar o minimizar algo. Y estamos hablando de un mundo de problemas cuando hablo de eso, ¿no? Ahora, si hay un problema distinto, como de clasificar limones, capaz que sí, pensándola y pensándola, a lo mejor podría, pero no está destinado a eso. Es como que estaría pensando hacer algo para lo que no está pensado. Sí. Por eso, pero quiero saber para qué está pensado. Mientras no pueda volcar el problema real a una función, el espacio de solución de tu problema real se pueda volcar a una función 3D, 2D, ¿sí? En general son superficies 3D volumétricas. El espacio de soluciones está ahí y vos buscas en este espacio de soluciones. Eso en esto. Pues, si ustedes buscan en los libros de inteligencia artificial, esto está como un algoritmo de búsqueda. Claro. ¿Sí? Busca la solución en una superficie. Entonces, si tu problema se puede transferir a un problema en el que vos tenés una superficie de soluciones, lo usás. Si no podés volcar, como por ejemplo el profe decía, la clasificación de limones no debe tener una superficie de soluciones. Es otro tipo de problema. Entonces no lo puedo usar para eso. Claro, ahí vamos a otra tecnología. ¿Quién puede decir? ¿Qué usaría en la clasificación? Bueno, no lo vimos, pero ya lo vamos a ver. ¿No saben? Bueno, lo que se usa mucho para clasificaciones son los algoritmos de aprendizaje automatizado automático como machine learning o deep learning. Ya no estaría usando un algoritmo genético. Y esa decisión la tenemos O un muy sistema formal. experto. O un sistema experto también. Si tenés un experto que lo hace bien. Exacto. O sea, eso lo van a decir ustedes. Nadie le va a decir qué usar. Va a venir el cliente con un problema, un tema, hay que identificar si ese problema lo van a poder representar como un problema de clasificación, como un problema de regresión, como un problema de optimización, hablando matemáticamente. ¿Sí? Esa es la capacidad de ustedes como profesionales. Bien. Entonces, creo que nos quedó pendiente para terminar la clase. Acá, el punto 4, ¿se acuerdan? Entonces teníamos, realiza un ejemplo de aplicación del algoritmo genético. Ahí ustedes van a traten de que no sea la función. Bien, traten
son todos los problemas que tenemos en los trabajos de investigación operativa haciendo optimización. Sobre todo la optimización es gigantesco la cantidad de problemas que se pueden representar como problemas de optimización. Optimizar precios, tiempo, costos, minimizar costos. Optimizar lugares, optimizar distribución, asignación de recursos. Hay tantas cosas para hacer. Bueno, queremos que ustedes traten de hacer algo parecido al ejemplo que vimos recién. Si van a decir, bueno, yo voy a optimizar un mueble, como bolería, se produce una cosa. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a usar? ¿Cómo van a representar la solución? ¿Cómo van a hacer el proceso a grandes rasgos? Mano de obra, la maquinaria, el costo de... Claro, ¿qué es lo que van a contemplar? ¿Se entiende? Como este ejemplo, que bueno, este ejemplo era maximizar algo, ¿cierto? Y ahí ven clarito qué es lo que hay va a cada cosa. Queremos ver si ustedes tienen la capacidad de encontrar un problema y representarlo como un problema, como un algoritmo genético, como un problema para que resuelva un algoritmo genético. ¿Sí? Pero a un nivel, traten de llegar a un nivel de detalle así, como el ejemplo. A lo mejor hay muchas cositas que no tanto, porque puede ser más complejo, pero que quede más o menos la noción, porque tampoco queremos cuánto se demora en hacer una está trabajando meses si es un novedoso, no le vamos a pedir tan rápido, ¿no? Que resuelvan algo, pero que esté planteado por lo menos, ¿se entiende? Entonces ese punto sería ese. Después, dado los siguientes dominios, ¿qué tipo de modelo de inteligencia artificial que hemos visto hasta ahora? Podemos implementar en cada uno. Fíjense que ahora tenemos 3. Un personaje no jugador de un videojuego. No solamente qué tipo, no tienen que explicar cómo lo harían. ¿Se acuerdan que en cada cosa que vimos hasta ahora en clase, todo tiene su ejemplo? Y está ahí detallado cómo sería, ¿no es cierto? Bien, entonces eso es lo que queremos que hagan en este punto también para el diagnóstico de una enfermedad. A ver cómo lo encararíamos. Y después tenemos la mejor distribución posible. Esta ya me parecía que me venía sacado de algún lado. La mejor distribución posible de mesas en un salón de eventos. ¿Bien? Entonces tienen 3 problemas y nos gustaría que ustedes traten de elegir de todos los modelos de inteligencia que vimos hasta ahora cuál aplicarían en cada uno y cómo lo aplicarían. ¿Bien? Traten de llegar a algo, bosquejo, a lo máximo posible, como están los ejemplos. ¿Bien? Porque la idea de esto es ver la capacidad de ustedes de empezar a decidir qué van a aplicar en cada cosa. Bien, bueno, entonces tenemos esos dos. ¿Cuánto estamos de tiempo? Faltan 45 minutos. No sé si tienen alguna duda de esto, de estos 2 puntos que tienen que hacer. Sí. Yo quiero consultar el tema. El caso que por ejemplo, a nosotros, el caso de Diego y yo hice hay posibilidad de terminar podemos pasar por otro día para que podamos tener más tiempo. Queda poco tiempo, margen.